aprovechar para tener una charla realmente mucho más informal, que eso sería muy lindo como para aprovecharlo, esta oportunidad que es tan íntima. Sayuri Guzmán, a mi derecha, es la artista que obtuvo hace 2 años, en la 24ª edición del concurso de arte de Eduardo León Jiménez, el premio Ciudad de Cádiz, se llamaba el premio, que consistió en una residencia en esa ciudad en España durante un mes. Bueno, Sayuri todas la conocen. Sayuri estudió diseño de modas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también es licenciada en Historia Crítica y Arte. Coordinó, entre otras cosas, el Encuentro Internacional de Performance y Arte de Acción, Performar, espacio de convergencia en la República Dominicana. Sayuri viene trabajando desde hace unos años en performances, en instalaciones, en acciones. Vamos a ver cómo los nombra ella, y hoy nos va a mostrar un poco qué es lo que sucedió en su residencia en España, que tuvo la oportunidad, entre otras cosas, de participar, de presenciar el Festival de Teatro, ¿no? Iberoamericano de Teatro en Cádiz. Y luego nos va a mostrar una de las performances que realizó en España, en Cádiz, como parte de su residencia, y vamos a charlar un poco con ella sobre la disciplina, sobre la participación en concursos y muestras. Salud, por favor. Gracias. Bueno, la pieza que obtuve el premio Ciudad de Cádiz se llamó Penitencia. Era una obra que era una fusión, o sea, la trabajé con colaboración de una psicóloga clínica y con la colaboración de un bibliotecario. Era crear un archivo de mi memoria, de mis vivencias, para así poder reconciliarme con personas de mi vida específicamente. Entonces, pues el proceso comenzó. Las personas que dan el premio Ciudad de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, pero con las personas que yo trabajé directamente, todo lo que hicieron posible mi estadía allá y gestionaron todo fue la Casa de Iberoamérica, una persona encantadora llamada Mabel Caraballo, que vivió aquí unos años. Entonces fue como mi contacto y fueron las personas que hicieron posible mi estadía y todo lo general. Primeramente pensamos en qué época era la mejor época para ir. Barajamos varias fechas donde hubiera oportunidades culturales en el lugar. Hubo una fecha que posiblemente iba a ir para esa fecha, que era para la fecha del Festival de Cine. Ellos tienen un festival de cine, de danza, un festival iberoamericano que tiene que ver con el carnaval, que van comparsas carnavales de todo tipo, de folclore. O sea, es una ciudad muy rica culturalmente porque es la ciudad más antigua de Europa. Pero al final decidimos que yo fuera para la época donde estaba el FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro. Y dentro del FIT hay un encuentro que se llama Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas. Entonces participé de ese encuentro específico de Iberoamérica de las Artes Escénicas, de mujeres. Fueron 15 días espectaculares. Trabajábamos, el grupo con el que trabajé, que eran mujeres que hacen teatro, que coordinan piezas de teatro, unas que hacen también performance o acciones o happening, que trabajan directamente con las escuelas, con las universidades. Entonces se compartió cómo era la relación de la mujer dentro de las artes escénicas en general. Hubieron talleres sobre cosas específicas y trabajamos en eso. Con el FIT, voy a enseñar unas cuantas imágenes del esto fue la pieza que fue el que cerró el evento. El FIT eran obras de teatro diarias. Empezaban las obras de teatro a las 12 de la tarde y terminaban a las 12 de la noche. O sea, la última
función por lo general era a las 10 de la noche, terminábamos a las 12 y regresábamos al hotel. En las mañanas había un encuentro que se llamaba Cruce de Criterios, que era una cosa muy interesante, donde los artistas que habían presentado sus piezas la noche anterior se sentaban en un panel y eran abordados por los críticos que estaban en el evento y por los demás artistas del evento. ¿Y eso parecía la calle? Sí, esto ¿Teatro de la calle también? Sí, teatro de calle. Hubo mucho teatro de calle. Este es un grupo que trabaja solamente con fuegos artificiales. Y su pieza es una pieza de música y fuegos artificiales. Y llega un momento en que ellos invitan que todo el mundo entre debajo de los fuegos artificiales. O sea, utilizan unos fuegos que no queman y la gente termina como bailando dentro de la chispa. Muy bonito. O sea, ese es el grupo. Se llamaba X2. Y bueno, pasamos la mañana haciendo eso, que era muy interesante porque pues los críticos hacían preguntas oportunas, los artistas respondían, los directores de teatro, de las compañías y eso, presentaciones de libros, etcétera, todo lo que es un festival. Esta es una pieza que se llama Madre Coraje, que fue de un grupo mexicano. La reunión de un grupo chileno que cuenta una reunión ficticia entre Isabel la Católica y Cristóbal Colón, con un texto maravilloso y o sea, muy contemporáneo. O sea, no tiene que ver ni la ropa ni cómo ellos están vestidos. Isabel la Católica incluso está en una silla de ruedas y es una pieza muy interesante. Se presentó Écuba a la señora Concha Velasco, que esta señora que está aquí le dieron, fue la que fue premiada en el FIT de este año, a ella y a Alicia Alonso, que presentó Copelia. Fue la compañía de teatro de Cuba y presentó Copelia. Esta es una compañía colombiana que se llama En el vientre de la ballena, la pieza que habla de los niños que son vendidos, mujeres que tienen secuestradas para que tengan hijos, entonces esos hijos poderlos vender y venderles los órganos y eso. Esta es la barrera del zurdo. Es un personaje que hubo en España que tenía, la barraca del zurdo, que tenía una compañía, como un circo, iba de puesto en puesto y que trabajó mucho durante la Guerra Civil Española, y ellos tres como que hacen una historia sobre esta barraca. Eso es parte de la barraca. El régimen del pienso es una obra increíble que trata sobre las personas que se pasan la vida entera trabajando en una fábrica y qué sucede cuando eres despedido. ¿Qué pasa con tu vida? Cómo tu vida en el momento que ya tú llegas a tu casa y ya no tienes más nada que hacer. Muy interesante. Y estoy contando un poquito, pero bueno, me quieres interrumpir. Helen Brown es una pieza de una chilena que fue, a esta chica la estafaron. Ella fue a comprar una casa, la compró por vía de internet, todo fue telefónico y vía internet, y cuando fue al lugar pues la casa no existía, fuera como un intercambio, se iba a ir a otro país a vivir. Y entonces en base a esto ella creó esta pieza en la que todo se basa como en un teléfono, y ella es la que hace el diálogo de todos los personajes. Al otro día los críticos dijeron que eso no era teatro. Sí, lo acabaron, pero para mí fue fantástica, yo me divertí mucho. Como cuando dicen eso no es arte. Exacto, eso no es arte. Eso no es teatro. Esta fue una pieza que fue en la calle. Ellos lo que querían era ellos trabajaron sobre todos los programas de televisión que hubo durante la época del 60, del 70. La gente realmente se divirtió mucho, los españoles se divirtieron mucho porque le estaban hablando de todo lo que la televisión y los personajes de la televisión. Yo no entendí mucho. Y esto que uno piensa que se está mintiendo, que se iban saliendo, eran como si fueran programas de televisión de la época, en estaciones.
cosas que pasaron en esa época, o anuncios de la época, o ese tipo de cosas. Entonces iban toda la calle y iban diciendo, haciendo esto. Esta fue una obra sumamente increíble, eso es la Compañía Nacional de México, y fue impresionante porque ellas hablaban de las muertas, no solo de la muerta de Juárez, sino de las asesinadas que aparecen en el gobierno. Y atacan al gobierno, atacan al presidente y lo más importante que es la Compañía Nacional de México. Eso me pareció increíble. Y esta pieza se llama El amor de las luciérnagas. Es una pieza muy dulce de adolescentes que tiene que ver con el primer amor, cuando un adolescente se enamora por primera vez y lo que sucede. Y lo más interesante de la obra es que 3 personajes son el personaje central. O sea, eso como que te da una situación de que las historias se repiten, cada quien le pasa lo mismo. Entonces 3 de ellas son el mismo personaje. Trabajé en el tiempo que estuve allá, pasaba mucho tiempo en el ECO, que es el espacio contemporáneo de arte contemporáneo de Cádiz. Y en este lugar hay un programa que se llama Los Artistas de la Línea de Costa. Son artistas en residencia. Si lo pueden buscar, es fantástico. O sea, aparece como todo, cómo se puede uno aplicar para ir allá. Hay una fecha límite, o sea, un tiempo límite de estadía, o sea, son 3 meses como lo mínimo que pueden estar y 1 año en lo máximo, donde se pueden quedar, etc. Los artistas de la línea de costa están ahí, tienen un espacio dentro del ECO, trabajan dentro del ECO, tienen cubículos para trabajar allí, y al final de su estadía hacen una exposición en el espacio. Bueno, lo más interesante que yo pude ver con los artistas que conocí allí es como los materiales con que trabajan. En República Dominicana nosotros no estamos muy acostumbrados a trabajar con, amén de Tony Capellán, que es el papá de los desechos, ¿verdad? No estamos acostumbrados a trabajar como con reciclaje, con cosas recicladas. Y una de las cosas muy chulas que yo vi allá era, por ejemplo, artistas que trabajaban solamente con los pitillos, como con los popotes, ¿qué se llama eso? Aquí, pajilla. Sorbete. No, como dijiste así, pensé que sí. Con los sorbetes, o sea, piezas de instalación. Calimete. Sí, con los calimetes. Piezas de instalación increíbles, solamente hechas con calimete. Por ejemplo, también había piezas de instalación solamente hechas con los cordones como cordones de zapato. Y, o sea, como tipo de piezas así. En Cádiz me sorprendió mucho, nunca habían hecho un performance. Sí. Se habían hecho cosas ligadas muy al teatro o ligadas a la danza, a lo que ellos se referían como performance o acciones, pero un performance como el que yo hice no lo habían hecho. Entonces yo me sorprendí mucho, la gente no entendía mucho, como yo estuve también dentro, o sea, esa pieza la presenté dentro del festival de teatro de una manera u otra. La gente entonces se quedó como esto no es teatro, no lo hizo bien. Entonces se acercaba y me decía, si tú hubieras dicho tal cosa, si tú hubieras hablado, o sea, algo así. Y fue muy interesante. Entonces tuve la oportunidad de dar un taller de performance, que reunió a estudiantes de un centro que se llama Columena, que es el instituto más antiguo de Cádiz, es un instituto de bachillerato, y con estudiantes de arte. Lo que más me sorprendió era que realmente el público en general, o sea, los estudiantes de arte, así como los estudiantes del instituto, no conocían de performance, de los artistas renombrados, de los artistas que uno conoce, o sea, de Marina Abramovic, de Ulay, de Boyce, no sé, no tenían una idea, y para mí fue riquísimo
primeramente, o sea, yo pensé, bueno, como ustedes saben, fulano de tal, no, entonces tuve que también reestructurar un poquito el taller porque yo quería hablarle solamente de los artistas dominicanos o de las piezas que se hacen aquí. Entonces fue muy rico, fueron 3 días este taller, en las mañanas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y Eso es un taller que ayudaba a difundir el arte dominicano en la residencia. sí. ¿Otros artistas contemporáneos tuyos o también Flavio Madero? No, era básicamente sobre artistas de performance. O sea, hablé de Geo y Ripley, de sí, la performance dominicana, lo que estamos haciendo aquí. Hicimos ejercicio, fue muy interesante, incluso había un grupo de los chicos del Instituto Columena, porque es un instituto, lo que diríamos aquí como, ¿cómo se dice aquí cuando es un liceo? Claro, que la gente, como un técnico, cuando la gente hace un bachillerato técnico, un politécnico. Entonces el Centro Columena es como un politécnico. Entonces había un grupo que estaba haciendo su bachillerato en animación cultural. Y esos chicos fueron los que tomaron el taller. Entonces para ellos era como muy interesante ver que podían utilizar como la acción y cómo llevar la acción lo más simple posible. No sé qué, hicimos unos bonitos ejercicios ahí con eso. También tuve la oportunidad de ir en el Centro de Arte de allá, en la Escuela Nacional de Arte. Es la única Escuela Nacional de Arte del mundo, según me dijeron, que enseñan el abanico, la abaniquería, cómo hacer abanico. Entonces los abanicos no son los abanicos que nosotros conocemos normales que compramos, sino son abanicos que son piezas realmente de arte, donde cada una de las tablillas son diferentes, se diseñan aparte, los diseños increíbles. Y bueno, tuve la oportunidad de estar allá, fui una semana, iba todas las tardes, veía un poco las técnicas, cómo trabajaban, cómo hacían que la tintura de las telas. Ellos trabajan mucho como con sal, no sé, que la sal mueve la tela de una manera, cómo utilizar la máquina de lacado, todo eso. Y bueno, tuve la oportunidad de aprender un poquito de eso. Y a partir de ahí también, de salir un poco, fui a otras ciudades también, con el auspicio de la residencia. Pude llegar a Barcelona, a Sevilla, a Cáceres, entonces a Madrid. Entonces sí, también no solamente estuve en la ciudad de Cádiz, sino que visité otros lugares también. Esto siempre en la residencia, esa línea de costa, ¿no? La residencia en línea de costa, sumada al proyecto de Ciudad de Cádiz. O sea que ahí estuviste también en contacto con otros artistas simultáneamente. Sí. Como de otros lugares, o siempre. No. En los artistas de línea de costa había un japonés, había una chica chilena que que tenía una exposición muy interesante que se llamaba Superwoman, que trabajaba el tema de ella como supermamá, de mamá, y cómo ella se tuvo que convertir en una supermujer a la hora de salir embarazada, y era como ese proceso. Y fue muy interesante porque mientras estaba montando la exposición se dio cuenta que estaba embarazada nuevamente. Entonces, dice, yo pensaba que el proyecto se acababa, esto sigue. Entonces, esta chica que era chilena, tuve también la oportunidad de con un brasileño, también estaba, los artistas de la línea de costa, y había también una chica de Guatemala en el momento que yo estuve allá. Compartíamos mucho, o sea, salíamos, tomábamos algo, no sé. Pero realmente yo no estuve o sea, yo no estaba dentro del espacio. O sea, yo iba y lo visitaba y eso, pero no... ¿Tu residencia era aparte? Sí, mi residencia era aparte. Yo estaba en un lugar que se llamaba La Cortadura y tenía un espacio de trabajo en un castillo que era el castillo de Santa Catalina. Impresionante el sitio, tú veías bien mal, así. Pero bueno, quiero enseñarle un poquito el video, la acción. Vos hiciste una acción. Sí. Hiciste una acción en la calle.
Sí, como me dijeron antes de irme que yo iba a estar dentro del FIT con las mujeres en escena, me pidieron que trabajara un tema de la mujer, algo que de una manera u otra afectara a las mujeres. Entonces trabajé sobre la premisa de la migración. Hice un proyecto que hablaba sobre cómo las mujeres dominicanas empieza un gran auge de migración en la década de los 80. Comienzan a irse muchas mujeres, unas mujeres engañadas, otras mujeres pues viajan sabiendo que iban a ir a ejercer la prostitución, y lo que desencadena toda esa gran auge de migración, que fue que en el 92, 94, no me acuerdo bien ahora, hace que nosotros necesitáramos visa para viajar a España, que no necesitábamos visa para viajar a España hasta esa época. Y entonces yo investigué sobre historias de estas mujeres que han migrado. Entonces la pieza consistía, la premisa era llevar tierra dominicana, que fue muchísima permiso, no sé qué, de allá, de acá, todo, análisis de la tierra, O sea, llevaste tierra dominicana de bueno, verdad. yo me la llevé, pero allá no me la dejaron. Tierra dominicana. Yo me la llevé, me la pude llevar. O sea, aquí me la dejaron salir. Entonces, pero allá, a pesar de que teníamos un permiso, que me lo consiguieron, la gente de la Casa Iberoamérica son espectaculares, consiguieron el permiso, como quieren en el aeropuerto no lo dejaron entrar. O sea, el permiso decía que era algo que se iba a utilizar para una pieza de arte, que iba a ser destruido, qué sé yo qué. Pero no lo dejaron entrar. Sin embargo, dejaron entrar las semillas. Yo llevé también semillas de plantas que son endémicas de la República Dominicana. La flor de Bayahibe, que es la rosa, la flor nacional ahora mismo. Llevé semilla de caoba, llevé semilla de una planta que parece como una cacata negra. Es como si fuera un lirio que se da en Barahona, en la sierra de Barahona. Y ¿tú no entendiste lo que era cacata? No. Arándano. Aranda. Sí, y fe. Entonces, Dije la cacata, me quedé en cacata, ya va a salir. En algún momento. Ya va a aparecer otra vez. Entonces, pues llevé eso, era como la idea de que uno se va, uno se lleva su tierra, la tierra se la lleva a cuestas, así se llamaba la acción con la tierra a cuestas. Uno se lleva sus costumbres, sus cosas, se va porque quiere una mejor vida, pero al final de cuentas se tiene que sembrar en otro lugar y crecer o no crecer, o sea, ya correr el riesgo de no dar fruto o dar fruto. Y Sanuri, en tu trabajo, cuando hiciste esta performance, ¿vos incluiste el hecho de que no te permitieran entrar a otro país con tierra de tu país? ¿O no? ¿O hiciste como que tomaste tierra de ahí y dijiste, es tierra de República Dominicana? Cuando llegué que... Yo voy a otro país y tengo que conseguir tierra de acá, que representa la tierra del otro país. No, ya no era lo mismo. Yo entré en una depresión muy grande. Cuando yo llegué, lo primero que me preguntaban los organizadores, ¿y la tierra? Aquí. ¿Pero qué cantidad de tierra era? No, era un saquito. ¿Un saquito? Sí, un saquito. Lo que tenía era como media libra. Un saquito. Me lo quitaron. Pero no, inmediatamente me consiguieron tierra allá. Bueno, no, piensa que la de aquí. Gracias a Dios no me quitaron la semilla, porque si me hubieran quitado la semilla me hubieran quitado el perfume. Yo no hubiera hecho nada. Pues la pieza fue caminar desde un lugar que se llama la Plaza de las Puertas de Tierra, que era el lugar por donde entraban todos los emigrantes y los visitantes a la ciudad de Cádiz antigua, porque tenían dos lugares de entrada, el puerto y este lugar que se llama la Puerta de Tierra, que fueron ocupadas por los franceses. Hasta ahí llegaron los franceses. Cuando ocuparon España, el gobierno se fue retirando, hasta que llegaron a quedarse en Cádiz, que era lo último ya que quedaba en él. ¿Y Cádiz no era una ocupación árabe? Sí, no, pero en ese tiempo ya no era árabe. Al principio pero sí fue fue árabe. árabe. Sí, fue árabe. Y entonces se quedaron ahí, y eso no
no lo conquistaron, los franceses no lo conquistaron. Y entonces como bueno, ese era como un lugar muy importante porque por ahí entraba la migración y lo hicimos ahí y caminamos un recorrido, hicimos un recorrido más o menos de 1 kilómetro y pico hasta que llegamos a un parque. Que en ese parque, me gustó el parque, lo elegimos porque tenía es la caseta más importante de turismo que hay. O sea, la gente allá que va a pedir información sobre Cádiz, está frente al mar. Y entonces, bueno, ahí hicimos la pieza. La pieza era sembrar, dejar en una maceta bueno, voy a poner el Quizás video. puedes poner el video Sí. y lo comentás así como hacen ahora con los videos en Blu-ray. Está el director. ¿Quiere el audio puesto? Sí. El blanco mar, Quisqueya, la tierra de mis amores. Solitaria que alumbra mi vida. En mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella. No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por 2 mares de blanca espuma. Parece una gaviota de blancas plumas. Esto tenía dentro la historia de una dominicana, de la que yo investigué, los tubitos. Yo le entraba la semilla para que las personas pues la sembraran en su casa y tenía una historia de una migrante. Le das a la gente la historia. De una persona con la semilla. De algunos el tiempo era súper limitado porque eran muchísima gente y a mí solamente me dieron un tiempo muy limitado. La caminata también fue muy larga. Entonces, ¿Cómo te dieron un tiempo muy limitado? ¿Eso fue entonces dentro del festival? sí, o sea, sí, dentro del festival. Dentro del festival. Yo tenía media hora para hacer la acción. Yo empecé a caminar solamente con 2 o 3 personas, amigos, y entonces dijimos que las personas del festival estuvieran básicamente en el lugar, en el parque.
porque si no iba a ser muy largo. Yo decía, no, pero no tiene sentido que camine solamente un poquito, o sea, la idea como caminar con la tierra a cuesta con ese, y como, o sea, cantando eso, los amores a tu tierra, a tu patria. Y bueno, mucha gente me ha escrito y me dice que lo han sembrado y que las flores han florecido. Ah, bueno. Decime, con esto del festival de teatro y de performance, justo ahora este fin de semana y el fin de semana que viene hay un festival de performance en República Dominicana, en Santo Domingo y en Puerto Plata. ¿Qué pensás de, o sea, qué es lo que debe hacer las performances, las acciones, el teatro, la acción en vivo para captar la atención de la gente? Yo veo que vos arrancás ahí caminando o cantando y hay gente que sabe qué es lo que estás haciendo y hay gente que no. Sí. Esa es una gran diferencia con el teatro, que la gente va, se sienta. Por eso te preguntaba en un principio si era el teatro callejero, que de repente irrumpe, interviene en la actividad de la gente, ¿no? ¿Y qué diferencias encontrás entre hacerlo de esa manera o tener como público pautado? Bueno, como tú dices, la diferencia es el público. Hay un público prevenido. Voy a esto. Hay un público, bueno, como decís, prevenido, que está atento y que comparte los códigos, digamos, ¿no? Como que participa de una manera porque ya sabe que va a pasar algo, que va a hacer algo. Sí, pero yo creo que en el performance el público desprevenido es más interesante, porque el público prevenido no interviene en la acción. Digo, realmente la acción, la pauta, el artista con su energía te dice si tú puedes participar o no participar en la pieza. Pero por lo general, el público que va a ver una pieza de teatro, que también hay teatro muy contemporáneo, donde se pide la participación del público, no intervienen porque respetan la pieza y se mantienen en un poco aislado. En esta pieza había un señor interesantísimo, yo no sé si ustedes veían de fondo, una gente que estaba como cantando. Sí. Había un hombre chulísimo, que como yo empecé a cantar, empezó a cantar también sus canciones, digo también, Claro, cantando. claro. Entonces, ese tipo de gente son los más interesantes en la pieza. Lo que después vienen y se llevan todas las cosas que no, o sea, lo que se llevaron toda la cosita. Había una persona que me decía, cuando terminé, ¿qué hago? O sea, para yo ver el papelito, ¿qué hago? Tenía una cosa de cristal en la mano, ¿qué hago? Sin embargo, una gente que lo cogió del sitio lo rompió. Eso es lo que hay que hacer, romperlo para coger eso. O sea, ¿cómo sacamos una cosa de cristal? Entonces, yo creo que, para mí, realmente, el performance se hizo para un público desprevenido. El performance se hizo para irrumpir, para, o sea, detener el mundo en un lugar. La gente se pregunte y se cuestiona sobre alguna situación de su vida. Pero sin embargo, hay piezas que por sus características necesariamente tienen que estar en espacios cerrados o en espacios pautados por la razón de la pieza, pero realmente el performance es eso, en la calle, estar en la calle. En un principio vos decías que la obra esta que hiciste, Cádiz, fue principalmente para reconciliarte con personas de tu vida. No, la que hice aquí. Ah, aquí. No Sí, entendí sí. mal, no entendí mal. La que hice aquí, por la que gané el premio, sí, la pieza del... ¿Querés contarla un poquito? Bueno, fue una pieza intensa porque en el momento que aceptaron la pieza, que empezamos a trabajar, porque era una obra en proceso, fue una pieza en proceso, o sea, que se envió como un proyecto. Fueron 3 meses solamente para hacer las terapias. Primeramente había que hacer una terapia con una psicóloga clínica. Entonces, en 3 meses uno tenía mucha premura de que no hubiera resultados. Yo nunca había hecho terapia en mi vida, entonces no había nada claro. Y por la terapia, realmente le tengo que agradecer muchísimo a la psicóloga, que tuvo muchísima
paciencia, que las terapias son 1 hora y yo me quedaba a veces 2 horas y pico en la consulta. Porque ella se comprometió mucho también con el performance, con la idea de la acción, y vino ese día, el día de la acción. Y fueron como muy intensas. Había cosas que ella me decía, tú sabes que los psicólogos no te dicen las cosas, sino te dejan que sea tú que te des cuenta, ¿verdad? Esa es la premisa. Y ella me decía, pero tú no entiendes por qué te pasa eso. Y yo, no me entiendo. Bueno, mira, como estamos en esto, yo te lo voy a decir. y para avanzar, yo te lo voy a decir. Entonces, fue así, fue muy intenso, descubrí muchísimas cosas de mi vida que no sabía, y después el trabajo de crear el archivo bibliográfico fue enorme. Bueno, Clara Caminero fue la bibliotecaria. El fichero de mi vida, biográfico de mi vida. Eso era súper difícil porque son códigos de biblioteca y eran unas súper minuciosas, que fueron unos días muy intensos como crearlos. Y al final lo que sacamos fue una serie de personas a las que, por las sesiones, a las que yo debía de llamar para pedirle perdón o para agradecerle por cosas de mi vida. O sea, haciendo esta introspección, Sí. Y una vez que está planteado todo ese archivo, decir, bueno, vamos a llamar a... Sí. Decidimos que no solamente a personas a las que yo por alguna necesidad o algo tendría que pedirle perdón, sino también gente que le tenía que agradecer. Porque muchas veces hay personas que hacen muchísimas cosas por ti, que tú mismo ni te das cuenta de todas las cosas que han hecho por ti, y que ellos mismos tampoco saben que han hecho algo tan importante para ti y que sería bueno agradecerlos. Eso quedó también en la terapia. Y eso fue lo que hicimos, esa fue realmente la acción que hice aquí. Fue la acción de llamar a las personas, y entonces la acción también se grabó en audio, era el archivo de audio que teníamos en la pieza. Era un archivo de mi vida, donde la gente podía ver la ficha, y bueno, tenía la posibilidad de escribir sobre la ficha. Nadie escribió, solo una persona escribió. Yo hubiera querido que escribieran más y que comentaran más, pero bueno. Y eso más básicamente fue la obra. Contame, hace un rato decías que había gente que decía, eso no es teatro, por una pieza que habíamos visto. Porque sí, lo pienso como que es un tema que más o menos flota también entre los artistas, que cuáles son las fronteras del arte, ¿no? Los materiales. Estos diferentes materiales, diferentes cosas, diferentes procedimientos. Y a veces hay artistas que asocian estos materiales o procedimientos relativamente nuevos, en realidad performance no parece muy nuevo. No, pero es nuevo como dentro de un circuito relativamente nuevo dentro de un circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas fronteras del arte, ¿no? Pues se mezclan un poco. Están mezclando la psicología, historias personales, las semillas, la tierra que no pueden entrar a otros países. Y en el teatro también, por lo visto, pasa esto que decía, que la gente que dice no es teatro. Hoy antes charlábamos sobre gente que va a ver una película, por ahí la película no le gusta, pero es raro que salga del cine diciendo esto no es cine. Sí. Puedo poner esto que me dijiste. Esto no fue. Pues, claro, el performance no es teatro. O sea, tenemos también, uno tiene como unos códigos de que esto debe de ser tal cosa. Y como que nos encasillamos en esos códigos. Hay también una desinformación grande con el performance, porque el performance se hace de tanta manera y cada persona lo interpreta de una manera distinta, que muchas veces tú no puedes decir es performance, no es performance, el performance es danza, el performance está ligado más al teatro, el performance está ligado más a la plástica. ¿A qué está ligado el performance? Entonces, eso le cuesta a la gente. En la pieza de Cádiz, pues decían, no es teatro, pero tampoco entendían lo que yo había hecho. Entonces, también hay gente que dice, no es arte. Y bueno, ¿qué es arte? Entonces, es una... Exacto.
¿Qué aporta? ¿Qué importa? ¿Qué importa ¿Se sabe si es o no es o cómo se dice? Yo lo que siento es que hay lenguajes distintos, y cada lenguaje tiene su momento. O sea, cada historia que tú vas a contar no puede, o sea, yo hay cosas que no las puedo contar en un performance. Si hay artistas aquí que son multidisciplinarios, o sea, que hacen una pintura, pero también te pueden hacer un performance. Hay cosas que solo se cuentan con pintura, o sea, pintando. Hay otras que solamente se pueden contar a través de una acción o que se pueden contar a través de un video. Entonces, depende de lo que el artista también quiere decir. Y hoy en día pasa que la mayoría de los artistas son un poco multidisciplinarios, ¿no? sí. Es como que está primero un poco lo que quieren decir y después eligen a ver en qué medio. ¿En qué medio? O sea, por ahí hacen una performance, es como lo de menos, ¿no? Eso que yo quiero decir funciona de la mejor manera. Ese va a ser el gran problema de siempre. ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? Y el performance que es. Y en tu trabajo en particular, ¿por qué te interesa más ese medio? Porque por la inmediatez. El performance inmediato, enseguida. Tú tienes una retroalimentación del público inmediatamente. Involucrarlo de otra manera. Sí. Además, la mayoría de mis trabajos tiene que ver con mi vida. Entonces, bueno, a la gente que le interesa la vida de Sayuri, pero todo el mundo, de una manera u otra, coincidimos, las vidas se cruzan. Y la vida son sentimientos y a cada persona o sea, a la gente le pasa lo que me ha pasado a mí, de otra manera, pero le sucede. Entonces, es como enfrentar al público de una manera muy rápida a una cosa que tú has vivido, que te ha pasado y que tú te puedes conectar rápidamente. O sea, la energía que se mueve en la pieza de performance no la tiene una pintura o un video, no sé. O sea, que es una catarsis para el artista y tú recibes también esa como energía del público y es inmediata. Eso es increíble. Eso no lo puede decir un pintor. Está el cuadro y tú te vas, o sea, tú no sabes, tú no ves toda la gente que va a venir a ver ese cuadro. ¿Y cuál fue tu experiencia? O sea, esa inmediatez, ese involucramiento del público, influye mucho no solamente lo que vos das al público, sino también cómo el público va a reaccionar. Entonces es importante conocer el público. ¿Qué te pasó con este otro público desconocido? O sea, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo te devolvió lo que vos dabas? ¿Cómo se involucró? No, yo no creo, bueno, no es conocer el público, o sea, tú tienes que conocer tu historia. No, pero hay códigos que son compartidos de alguna forma. Cacata, ¿no? Sí. Como que se puede hablar de algunas cosas, que de alguna forma son comunes. Sí. Entonces podés deslizarte sobre entendidos con distinta gente que más o menos comparte una forma de ver algunas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando dentro del campo de la acción, de la performance, vas a otro público, un público que habla distinto, que piensa distinto? Vos misma dijiste que en Cádiz habían visto, la gente con la que te contaste, habían visto la performance por primera vez y a vos te había llamado la atención que trabajaban con materiales que te resultaban novedosos. Entonces, ¿qué sucede en ese intercambio? Como que vos ofreces una cosa, pero al mismo tiempo también estás tomando. Es como un intercambio muy fuerte, muy inmediato. Sí, pero bueno, yo en la pieza que yo presenté era una pieza que también era, o sea, la migración es una cosa que es muy sobreentendida, quizás, y yo creo que perfectamente la gente comprendió perfectamente lo que yo estaba haciendo. Lo que la gente, como yo estaba en un festival de teatro, ellos sí lo que querían era que hubiese habido más teatro. Yo me hubiera parado, yo hubiera dicho un texto, y entonces emigraron, no sé qué, tú sabes, o sea,
eso fue lo que ellos... Relato, ¿no? La acción. Otro tipo de relato, o sea, la acción simple, que ni siquiera fue muda porque yo estaba hasta cantando, o sea, todo como que conectaba. Pero sí, tú estás esperando dentro de un festival de teatro una pieza de teatro, o sea, sí le resulta a la gente que fue lo que tú hiciste, porque realmente no tenía una característica de teatro. Y ahí llega, no, fue un performance. Ah, ok, o sea, ese tipo de situación. Pero realmente como público yo tampoco vi una diferencia con el público dominicano. No la vi, o sea, reaccionaron de la misma manera que reaccionarían aquí. Hubo silencio cuando yo trabajo, eso lo hemos comentado otras veces. Cada artista que hace performance tiene una energía en especial, que eso es lo que caracteriza la pieza. Hay personas como, no sé, Lina Ibar, que cuando hace una pieza genera como un tumulto, la gente quiere participar, se le acerca, la envuelve, o sea, una artista dominicana. Fermín Ceballos, tú sientes la sensación, lo va a terminar, lo va a lograr, lo va a hacer. Tú estás todo el tiempo como preguntándote, ¿va a poder lograrlo? ¿Va a poder conseguirlo? Y las piezas mías generan solemnidad. La gente no habla, la gente no se me acerca, la gente simplemente observa. Y eso mismo pasó en España. Es como si tuviera un componente, una carga personal, ¿no? Y además quizá un contenido, esa energía es como algo espiritual. Yo me preguntaba hace un rato, ¿qué sucede con el tema de la tierra? ¿Qué tan importante es que la tierra sea realmente tierra dominicana en tu pieza, volviendo a la pieza de Cádiz? ¿Y qué sucedió finalmente? Porque utilizaste otra tierra, pero no nos hablaste de la diferencia. Es decir, para la próxima vez, ¿viajaría con tierra? No, me gustaría, pero no va a dejar de entrar. No, la tierra, lo importante que tenía la tierra era la carga simbólica. Por eso digo, sí. Pero en la carga simbólica esa, ¿qué porción tiene en el trabajo? Bueno, no era en el trabajo final, yo creo que era más en mí como artista, o sea, como persona. Yo quería llevarme a la tierra dominicana, pero visualmente y al final el resultado, no importa que haya sido tierra española, o sea, y realmente tiene otro sentido y quedó un sentido muy bonito. Realmente tú te vas y bueno, ya tienes otra tierra. Pero es como siempre va cambiando. Sí, la pieza también van cambiando. Pero realmente uno como, o sea, concho, hubiera querido que fuera la tierra dominicana, porque realmente esa era la idea, o sea, me voy con mi tierra puesta. Pero bueno, la tierra también cambia y se mueve. No, yo te lo preguntaba porque pienso también que quizás, especialmente en la performance, estos cambios, ¿no? Porque hay un festival de performance, un festival de teatro. El arte no tiene fronteras, pero de golpe vos llegas a la frontera y te quitan cosas. Y entonces ahí hay que adaptarlo. Y uno lo adapta y siempre cambia y siempre se le puede dar un giro. Es decir, finalmente vos hiciste lo mismo la obra con tierra de allá, pero quizás también incluyendo todo eso. Sí. Como ese derrotero, ¿no? de la obra, con trayecto. Cambia. El sentido de la pieza Sí. cambia. Y el sentido de la pieza cambia. Claro, a eso me refería, cómo se modifica y cómo el artista también improvisa en ese momento, y sucede así y digo, bueno. Formalmente queda igual, pero Conceptualmente cambia. Cambia, claro, sí. ¿Hay alguna pregunta? No, por ahora. yo sí tengo uno, Sí, por favor. que quizá ya lo hemos hablado, colegas. Para los puristas de performance, que siempre tenemos claro que performance no es teatro. ¿Hasta cuándo tendrá el performance que llevar la muleta del teatro? Como en el caso tuyo, tú no fuiste a una residencia donde había una actividad de performance o donde había una actividad propiamente plástica, sino sencillamente de teatro. Entonces, mi pregunta siempre es esa, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el performance va a ser el opening
de las aperturas de las exposiciones? ¿Hasta cuándo la performance siempre será actividades plásticas, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, sonora, y no performance? Entonces, tú como artista, ¿te molesta? ¿Pasa de eso o lo aprovechas al final de cuentas? O sea, a ti como artista de performance, ¿cómo te sientes tú con eso? La Cenicienta, ¿hasta cuándo vamos a hacer la Cenicienta? No solamente eso, sino hasta cuando tú vas a escuchar que te digan, tú no eres artista porque tú haces performance, y performance lo hace cualquiera. Sí, lo han dicho muchas veces. Pues sí, pues molesta porque trabajar una pieza de performance es lo mismo que trabajar cualquier otra obra artística. O sea, tú tienes un proceso interior, intelectual, de materiales, de todo lo que conlleva realizar una pieza, de producción, etc. Y entonces cuando no lo entienden, pero yo no sé cuándo lo van a entender, no sé, o sea, se dan talleres, se hacen festivales, se hace de todo y seguimos sigue quedando el rechazo, sigue diciendo cómo va a competir un performer con una pintura, cómo va a ganar el performer en la Bienal Nacional. Si hay otras obras, pero lo hace. De hecho, ganaste un premio con una performance, que fue también como una instalación, también integral. Una cosa que yo quería preguntar, que lo conversamos un momento más temprano, pero es algo que tiene que ver con tu pregunta también. ¿Qué sucede con el performance y su documentación? ¿Qué es lo que pasa con las acciones, con el performance? No quiero usar solamente la palabra performance, para cada uno debe ser una cosa diferente, pero ¿qué es lo que sucede con la documentación? Si no termina siendo la documentación de la performance su propio cuerpo, porque finalmente en el mundo real de galerías y de concursos y de exposiciones y museos, finalmente el artista de performance está obligado a proveer muchas veces algún tipo de documentación, se siente obligado, quizá no está obligado, a proveer algún tipo de documentación que muchas veces no representa exactamente lo que la acción fue. Video, fotos, dibujos, una explicación, un texto, lo que sea. Pero es como si todavía, para el mundo del arte, esa acción no terminara de tener el peso que se quiere, como vos decís, ¿hasta cuándo? Por sí misma. Sí, no, lo que pasa es que el registro es importante para que exista, o sea, para que exista después, en la posteridad. O sea, el performance pasa, el performance se acaba, el performance es inmediato, es ahora, es aquí. Pero el artista debe de decidir de qué manera registrar su trabajo y cuál es la mejor manera de registrarlo. Por ejemplo, en la pieza que yo hice aquí, o sea, el registro es el archivo. Y fotos también. Sí, hubo fotos, pero realmente esas fotos no representan la acción. O sea, realmente la pieza es el archivo. O sea, el archivo escrito y el archivo audible. O sea, realmente el performance es el archivo. Entonces, esa es la manera de tú guardar esa pieza para que quede como un archivo. Hay otra pieza, una pieza que yo hice en el Museo de Arte Moderno, que se llama Sin embargo sigue latiendo, hay fotos, pero, hay videos. En el caso de la obra anterior que mencionaste, es como si fuera un poco más compleja todavía, porque la acción que hiciste es parte de eso, y esa documentación es como una especie de reliquia de la pieza. O sea, es como una documentación que está como muy ligada a la pieza, pero la el foto archivo biográfico, ¿no? Exacto. Entonces ahí es como si fuera una... Estamos hablando de medios y de categorías y subcategorías al final, pero es como si ese archivo biográfico fuera como una especie de instalación, fuera un objeto, como una reliquia de la pieza. Reliquia me refiero a lo que, como lo que queda. Sí, ¿no? lo que queda, claro, lo que queda, el resultado. No te iba a comentar, sin embargo sigue latiendo, hay video y hay fotos, pero realmente lo importante de esa pieza es el audio de las 6 horas de los latidos de mi corazón. Esa pieza, el archivo es el audio. Entonces, como cuando hacemos un performance tenemos que ver cómo ese performance va a quedar documentado, cuál es la mejor manera de tú registrar esa pieza, que sea la manera más idónea de registrarla. Muchas veces creemos que haciendo un video
podemos registrar la pieza mejor, pero quizá esa pieza funciona mejor como una fotografía. Y esa es una de las cosas que más uno se sienta como a pensar, cómo yo lo registro, qué es lo que va a quedar después, qué es lo que se va a presentar después. Eso es una preocupación muy grande para la persona que hace performance. Pero incluso puede ser un archivo de sonido, pero yo me refiero más a acciones que son... aquí estás hablando de piezas en que intrínsecamente la documentación es como parte de la pieza. El archivo biográfico es parte de la pieza, más que ser una documentación, es como es la otra mitad. Y el archivo de sonido, de los latidos de tu corazón, son como la otra mitad de la pieza, en realidad. Un poco es la acción, una acción casi voluntaria, y la voluntad de grabar ese archivo de sonido. El archivo finalmente es la pieza. Sí. Pero ¿qué pasa con otros hipotéticos casos, ¿no? de artistas que realizan una acción determinada en un lugar, en un festival de teatro, y si la documentación de esa acción Se pierde. pero se pierde realmente o se puede lograr que... Se pierde para tú volverla a presentar. Se pierde como un registro, pero no se pierde la acción. O sea, el performance o la acción existió. El que fue a ver, el que estuvo ahí viéndola, sí la acción existió, pero ya tú no tienes manera dentro de 20 años de que esa pieza se pueda volver a ver. Mira, aquí pasa pero algo. También uno lo puede hacer por los espectadores que están en ese momento. Sí, bueno, un registro oral. Aquí pasa algo, por ejemplo, con Orlando Menicucci hay ese problema. Orlando Menicucci, casi todas las piezas que hizo de performance no estuvieron documentadas, que no fue lo que pasó con Geo Ripley o con Silvano Lora, que registraron su trabajo en foto o en video. Y en este momento, las obras de Orlando Menicucci son un mito oral, que te lo cuentan. Orlando hizo tal cosa en tal sitio, o sea, pero no hay un registro ni visual ni un registro de video. Pero hay que creerlo. Entonces, ¿cómo tú pones eso, por ejemplo, en un libro? Tú hablas, pero realmente no hay un registro. Entonces, el registro es importante. El registro, para hacer un performance, el registro es importante. Definitivamente, porque si no la pieza como si no hubiera existido. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Muchas gracias. Buenas noches, Esteban. Muchas gracias, señora Sabio. Yo tengo una pequeña inquietud, si me permite, de orientarme, de su presentación en el Cali. Y cuando tú estás cantando, caminando, no había un público llamativo, ni observar, ni ver a usted. Por ejemplo, por acá en la República Dominicana, una persona sale a un parque público como tú presentaste, todo el mundo está llamando la atención. ¿Qué fue que pasó? Preguntando, mirando, pero sin embargo, en esa cultura vemos que todo el mundo está normal, nadie ve, si supiera pasar nada. ¿Cómo considera usted en este momento de su presentación? ¿Me entendía? Sí, claro. Gracias. Claro. Yo no lo comparto, eso que te dice. O sea, hay momentos que el público se integra en la República Dominicana, hay otros momentos que no se integra y que pasa de ti. Yo hice una pieza aquí en Santiago que fue en un parque que se llamó Honor, y la gente que estaba viéndolo fue la gente que estaba enamorada del arte. Después todas las otras personas que estaban ahí estaban en su mundo, caminando, no sé, no creo, o sea, dependiendo de lo que uno haga. Realmente la acción era caminar por la tierra, no que me vieran o no me vieran. O sea, ya independientemente de lo que haga el público, lo hizo, se involucró o no se involucró. La acción era caminar y yo caminé. La acción era cantar y yo canté. O sea, yo no puedo controlar, el público no se controla. O sea, No, pero un poco el artista regula y propone una acción que va a ser para poca gente, tú una no cosa puedes muy controlarlo. silenciosa o algo que va a ser. No. Eso lo propone un poco el artista. No, si tú llevas gente para que te hagan el coro, como digo yo, pero si no, no. O sea, si no Claro. pasa lo que pase. Claro.
Tú no puedes controlar a la gente que te está viendo ni lo que va a hacer la gente que te está viendo. Así mismo como se pudo entrar alguien y tratarme de quitar el saco, como en San Cristóbal, que yo estaba haciendo una línea con barro y una gente vino y me dijo, ven, ayúdate a hacer esa línea. O sea, pasa lo que pueda pasar. Independientemente de lo que tú tienes que estar fijo en lo que tú vas a hacer, lo que haga el público, y tampoco influye en la obra, si el público entró a participar o no entró a participar. Digamos, ¿debería tener un público particular para hacer coro o el público No, a mí no me interesa, o sea, en mis performances realmente a mí no me interesa que el público me haga coro. Yo de hecho no hago performance para que el público me haga coro. Las acciones mías son para que el público me contemple y me vea de lejos. Cuando yo quiero que yo misma me le acerco, y, o sea, ahí me le acercaba, yo le daba algo, pero realmente, sí, no, realmente en mi pieza no quiero, el público yo quiero que me vea, y realmente nunca se han involucrado. Qué bonito, qué bueno. Sí. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, no sé si nos querés comentar algo más. Bueno, una de las obras. Bueno, muchísimas gracias por la habilidad. Fue muy bueno ver lo que hiciste en la presidencia y conversar con vos sobre estas cosas, temas de performances y acciones y los medios. Nada, que participen porque es maravilloso. Muy bueno, muchas La gracias. experiencia maravillosa. Bueno.